Vámonos mejor a nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Óscar Davis Martínez. Óscar Davis, buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. ¿Qué situación, Óscar? El problema de la basura que no podemos resolver en el estado de Morelos. Recordarás estas plantas valorizadoras de residuos sólidos que eran la solución al problema de la basura en todo el estado de Morelos y en realidad no sirvieron para nada. La de Tlaltizapán llegó a ser funcional y tenía maquinaria y sí reciclaba y todo lo demás, pero pues en realidad era un negocio de los amigos de Graco. Y cuando podían operar, cuando tenían que operar ya sin subsidios, sin recursos artificialmente inyectados, pues no funcionaba. Y por eso fue que todo se derrumbó. Y fíjate cómo después, vamos a ver si la producción le busca en notas anteriores, este centro se volvió, centro de transferencia, se volvió centro de acopio de basura al aire libre. Y se les dijo en su momento a las autoridades, miren lo que está pasando, nunca corrigieron el problema y hoy tenemos esta situación, Óscar, que fomenta el cambio climático. Así es, y pues bueno, ese riesgo de que los tiraderos de basura se incendien siempre está latente en época de sequías, pero en realidad de todo el tiempo, porque ya ves que se generan gases que son metano principalmente, que es fácilmente incendiable. Y se supone que un relleno sanitario está hecho para que eso no ocurra, para que los gases se canalicen adecuadamente e incluso se aprovechen y se puedan utilizar en otras cosas. Pero un tiradero, pues es eso, un tiradero, un amontonamiento de basura que genera gases, lixiviados, líquidos, que contaminan. Los jugos de la basura le llaman, ¿no? Que contaminan los mantos subsuelos, sí. Bueno, pues ahí tiene el asunto que hace ver otra vez el problema de la basura que no ha podido resolverse por más proyectos, por más dinero que le han inyectado al tema en diferentes lugares del estado de Morelos. Otra vez estamos en las mismas, basura al aire libre, incendio de la misma y otra vez el mismo problema. ¿Qué situación está? Bueno, Óscar, esta semana estuvo rica en temas globales, temas generales. Primer año del conflicto armado de Rusia-Ucrania que no se ha resuelto y que sigue también generando impactos colaterales indirectos a las economías de otros países, ¿no? Y aquí a la región, simplemente el precio de los fertilizantes, de los alimentos, los cereales, todo, el maíz, por ejemplo, para las tortillas. El maíz. Hasta eso perjudicó la guerra de Ucrania. Y que sigue vigente y ya se habla de que puede escalar a mayores niveles luego de que Estados Unidos sigue mandando armamento, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Italia, Dinamarca, son como 20 países los que mandan armamento, pero en realidad es un enfrentamiento entre bloques ideológicos. Por un lado, Rusia, que es una potencia nuclear, pero no es el gran país que alguna vez fue, pero que defiende una forma de ver el mundo que se contrapone a la forma que impera, ¿no? El reparto de poder entre Estados Unidos y por ejemplo, la segunda gran potencia, que es China, y que también está detrás de Rusia, no la ha apoyado abiertamente, pero no ha condenado. Entonces, si China, por ejemplo, se pusiera en contra de Rusia, la guerra probablemente terminaría, se cree, pero son tantos intereses que están ahí mezclados, que es una guerra mundial sin que nadie, más que los rusos y los ucranios, entreguen su sangre. Todos los demás están nada más con otro tipo de participación. Y esto pues aumenta el riesgo de alguna conflagración mundial, ¿no? Rusia ha amenazado 3 veces o 4 con usar bombas nucleares en diferentes situaciones. Si por ejemplo dice que su territorio es atacado, usaría bombas nucleares, pero ahora considera su territorio lo que conquistó el año pasado de Ucrania. Entonces, y Ucrania pues obviamente quiere reconquistar todos esos espacios y ha mandado diferentes amenazas. La semana pasada se salió de un acuerdo, el último acuerdo de control de armas nucleares que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se salió Rusia. Ya desde el 63, que fue el primer acuerdo, actualmente no había habido ningún año en que no estuviera una forma de control del armamento nuclear, pero ahora no existe ningún formato. O sea que estamos ante un eminente y grave riesgo de que pueda ocurrir un enfrentamiento mundial y entonces la humanidad sí se vería
en serios, muy serios problemas. ¿Qué situación está? Un año, Oscar, no lo puedo creer, un año en que no han podido meter paz. Exacto, y pues hay tantos intereses que difícilmente. Los analistas consideran que este ya es una guerra que va a durar muchos años. Esa duración extendida beneficia a Rusia, porque los países que ahora apoyan a Ucrania, que son las democracias occidentales, su población se va a cansar. Entonces, por ejemplo, si en 2 años ganara la elección en Estados Unidos Trump, por ejemplo, o alguien republicano, los republicanos no son tan favorables a entregar armamento. Entonces, a largo plazo, mantener la guerra beneficia a Putin. Y además, como lo has dicho atinadamente, lo que hay atrás son muchos intereses económicos. Definitivamente. En fin, y la otra gran noticia nacional fue, bueno, la otra fue internacional, esta nacional, que declararon culpable a Genaro García Luna, y bueno, ello con todas las implicaciones que lleva, ¿no? La primera y la inmediata es responsabilizar al presidente Calderón y a Vicente Fox, a ambos presidentes emanados del Partido de Acción Nacional, de estar vinculados, porque ellos contrataron a este que fue el policía, el encargado de la seguridad en esos periodos. Básicamente Felipe Calderón, él es el que está directamente ligado a las conductas como funcionario de García Luna. Pues no sé si sea casualidad que Felipe Calderón se fue un mes antes de esta sentencia, se fue a vivir a España, tramitó el permiso de residencia y ahora es académico por allá y ya no vive en México. No sé si sea una cuestión circunstancial. Lo cierto está de que la mitad de los casos hubo un relato muy abundante de diversos narcos sobre cómo se relacionaba la actividad criminal con la autoridad, y la mayoría de esas cosas, y de esos narcos y de los relatos que daban allí, o vivían en Morelos los narcos o ocurrieron en Morelos. Sí, lo que decíamos hace unas semanas, ¿no? Ajá. Se mencionaba Morelos, se mencionaba a Luis Ángel Cabeza de Vaca, se mencionaba los territorios de Miacatlán, que en Cuernavaca fue la entrega, que aquí se veían, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, absolutamente todo. Entonces eso habla del grado de implicación del narco en Morelos. No creo que el gobierno haya sido ajeno a todos esos. Gobernaba desde Sergio Estrada, Marco Antonio Adame, el propio Graco Ramírez. Es difícil que estuvieran sustraídos al conocimiento de que, pues bueno, los grandes criminales estaban asentados y actuaban libremente. Pero esa es una de las cosas laterales que tienen que ver con Morelos y que se dirimieron en Nueva York, que no fue un dirimirse, porque no los abogados de García Luna realmente siempre estuvieron en la lona, no tuvieron grandes cosas que hacer. Pusieron los testimonios, algunos los llegaron a anular, otros llegaron a poner en duda la credibilidad de testigos porque exhibían... Porque decían, son criminales, ¿cómo le crees a un criminal, no? Ajá, y aparte los hacían que confesaran que estaban dando su testimonio para conseguir un mejoramiento del trato, como el ex procurador de Sinaloa, ¿no? Algo así que le dicen el diablo, y pues bueno, abiertamente dijo que daba su testimonio creo que para tratar de recuperar otro narco, decía, para tratar de recuperar algunas de las propiedades que tenía aquí en Morelos, por ejemplo. Definitivamente este juicio que se pudo seguir porque los medios le dieron amplia cobertura, hay que decirlo. Hay quienes decían que no había pruebas contundentes, que había puros dichos. En fin, el tema es que fue declarado culpable y yo creo, Oscar, salvo tu mejor opinión, que desafortunadamente eso nos refleja la fragilidad del Estado mexicano, que en cualquier momento puede ser sometido incluso por estas fuerzas criminales. Exacto, pues la conclusión de Estados Unidos y en Europa fue de que era la prueba de que México es un narcoestado. Así es, qué triste. Un estado gobernado, un país gobernado, controlado en realidad en sus instituciones por el narco. Infiltrado, en fin, una situación muy penosa, muy triste para nuestro país, que seguimos todos viendo, soportando, adaptándonos solamente a las circunstancias. Y bueno, esto que es ya una situación mundial, esto ya no solamente impacta a México, ¿no? También las economías del mundo se enteran, ven y pueden incluso, como hoy se está generando en Estados Unidos, pueden incluso pedir que se declare al narco como como terrorismo, que entonces tendría un tratamiento diferente.
Sí, pero no es la clasificación adecuada. Estados Unidos tiene diversos protocolos para actuar con si terroristas y esto y lo otro, pero declararlos terroristas le daría manga ancha a Estados Unidos para seguir interviniendo todavía más. Imagínate. Su gobierno se atribuye la capacidad de intervenir en las naciones que considere que son necesario intervenir para acabar con los terroristas que afecten a Estados Unidos. Entonces, así es. si de por sí ya están por todos lados, pues ahora sería peor. Están de por sí aquí los agentes encubiertos y ahora imagínate. Ustedes ni tan encubiertos, te diré. ¿Qué situación? La marcha del INE, Oscar, la manifestación más bien, ¿no? En algunos casos fue marcha, otros fue concentración, miles de personas. Yo esperaría que, como hace rato comentaba alguien, no, hay que saber, es que así no es. No, yo esperaría que esta gente sí tenga clara la reforma porque sí va a afectar. Definitivamente va a afectar y va a alterar. Y hay situaciones de esa reforma. La reforma pudiera ser buena en algunas de sus partes, sin embargo en su totalidad no es buena. El INE pues tiene un gigantismo y es muy costosa la operación de ese organismo. Ahora, con motivo de la aprobación del llamado Plan B, se ha exhibido, creo que hace 2 o 3 días, creo que Lorenzo Córdoba, y otro consejero tienen previsiones o provisiones para que cuando se retiren se lleven, creo que 9 millones y 8 millones de pesos cada uno, y eso es sí, está provisionado. El INE tiene varios fideicomisos que han pensados para que cuando sus integrantes principales se retiren, pues de allí se lleven una compensación por los servicios prestados. Eso es algo, pues, ¿qué será? Que pues el resto de los mexicanos pues no tenemos derecho a esas cosas. Pero en la reforma electoral que acaba con esos excesos, tiene algunos fallas en los mecanismos, o bueno, deja muy frágil los mecanismos que el INE necesita para dar confiabilidad a las elecciones. En otros países basta con que llegues, a veces ni identificación, nada más soy fulano de tal, te dan tu boleta que no está foliada, la depositas en la urna, se cuenta tu voto y ya dan los resultados y todo el mundo confía. Pero ya ves que en México el PRI creó una cultura de fraude electoral. De desconfianza absoluta. Basada en las conductas del PRI, en donde así ahora para combatirlas se crearon las boletas foliadas, la credencial del elector con un montón de 9 códigos de seguridad. 9 códigos de seguridad y todo eso. Y las boletas también tienen códigos de seguridad. Exacto. Y el padrón electoral está actualizado. Así es, revisado, mega revisado, en fin. La reforma pone en peligro ese tipo de mecanismos de seguridad que dan confianza a los ciudadanos, pero además implica una situación política de incertidumbre, porque no dice cómo se van a elegir a los consejeros que ahora van a ser electos por el pueblo. Pues lo que se ha dicho es que puede ser por elección o por sorteo, y que a fuerza tiene que ser ahora una mujer. Eso ya está, parece que hoy o mañana ya iban a tomar esa determinación. Está bien que sea una mujer y que hay, dentro de la búsqueda de la igualdad y que todo el mundo tengamos el mismo derecho, hombres, mujeres, independientemente pues de las características de cada individuo, tenga el mismo derecho a ocupar cargos, a todo, pero más allá, los formatos de elección de los consejeros dan lugar a dudas, porque pues ahorita el INE tiene el mecanismo para dar una cierta certeza, pero Morena, por ejemplo, o el Congreso manejado por Morena, que se encargara de la elección de consejeros, pues no hay ninguna certificación. Las elecciones de Morena son las más sucias del mundo, igual que las del PRI, las del PAN, las de todo, o sea, no están limpias, no son impolutas, no son santas. Entonces, que ellos controlen la elección de los consejeros y que a su vez los mexicanos ya no tengamos certeza y que terminemos eligiendo presidente por encuesta, como eligen en Morena a sus candidatos, cuando la encuesta es un simple dedazo llamado encuesta. Así es que aquellas personas que dicen que no va a pasar nada, que va a seguir todo igual, no es cierto, sí va a afectar. Decíamos también, alguien decía, no, es que no van a despedir a los funcionarios, sí los van a despedir, sí van a retirarlos y cuando sean elecciones los van a convocar, pero no van a estar esperando que los llamen, ¿verdad? Obvio se va a perder lo que llaman el servicio profesional de carrera. Es correcto, se va a perder la continuidad.
la continuidad y pues bueno, es un mecanismo que sí funciona, eso sí, muy caro, pero funciona. Y pues hay otros lugares donde se podría haber ahorrado. Por ejemplo, el INE, más de la mitad de su presupuesto en realidad es para los partidos políticos. Ese es un tema. Lo que decía por ahí algún televidente también, oye, pues deberían mejor impedir que haya tantos partidos, ¿no? En fin, es un tema muy amplio, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, lo que sí podemos decir es que si la reforma avanza, sí va a haber afectación. Y a mí me parece que lo grave es que ya es para las elecciones del 6 de junio, ¿eh? Exacto, la reforma ya fue aprobada, Evaristo, creo que no se ha publicado todavía. Y claro, al publicarse puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendría la última palabra, pero bueno, los tiempos de la Corte no son los más veloces. Así es, y ya está encima. Vamos a ver qué ocurre. Y de que van a ahorrar dinero, sí van a ahorrar dinero. Pues evidentemente no, cancelando muchas cosas se ahorra uno en dineral. Que el INE esté mal administrado, o esto que dice Oscar, que por ahí muy pocos ganan mucho, también eso es cierto, pero no se trata de hacer una reforma así de rápido, ¿no? Habría que ir paso por paso, sin alterar las elecciones, que es lo más importante. Así es que bueno, vamos a ver, se ha dividido el país, quienes están con el presidente de México y su reforma, y quienes dicen el INE no se toca, quiero garantizar mi voto libre y secreto. Y no porque se afecte el voto libre y secreto como tal, sino que indirectamente le va a afectar. Así es, Evaristo. Pues vamos a ver en qué termina el plan B. Por último, Oscar, elecciones en el CENTE, muchos años sin que hubiera renovación de dirigencia. ¿Crees que haya algún cambio? Pues yo no lo vi, mira, es mi opinión personal. A mí siempre me ha decepcionado que los profesores, que son los que nos forman como ciudadanos, no sean capaces de ser plenos ciudadanos. Antes los mangoneaban a través del control corporativo del voto, no podían elegir directamente a sus líderes, sino tenían que elegir delegados, y los delegados iban y negociaban y vendían el voto que representaban, y así se elegían. Pero aquí me da la impresión de que fueron recursos extraordinarios y no bien transparentados los que se movieron bastante en el proceso previo, antes de la convocatoria y después de la convocatoria. Porque ¿cuánto cuesta organizar una comida para 300 o 400 personas? Y se organizaron muchísimas comidas, y no nada más fue la planilla blanca, la azul, que fue la que más dio de comer. Hay una cierta contundencia en el triunfo de la planilla blanca, logró el 37, creo, por ciento, por encima del 14 de su segundo lugar, que fue el más de la inmediato azul. Perseguidor, sí. Ajá, eso le da una hegemonía, no tiene que compartir con otras planillas los 50 y tantos cargos a los que tiene derecho el comité, pero imagínate, cada uno de esos 50 y tantos es un hombre comisionado, o sea que no tiene que trabajar ya. O sea, pobre educación. Pero, pues bueno, ¿crees tú que haya sido casualidad que gana una planilla de los llamados institucionales y que mantiene el control del sindicato en manos de los institucionales? Por supuesto que no. Joel Sánchez Vélez ha dicho que va a revisar la actuación de su antecesora. El que lo decía más fuertemente era el de la planilla azul, que Castro, no me acuerdo cómo se apellida, que en cuanto llegara que le iba a poner la lupa ahí. Pero de todos modos, yo creo que otra vez los profesores son víctimas de su propia desidia y no pudieron hacer el cambio que ese sindicato merece tener, porque pues 35,000 trabajadores que no puedan gobernar su propio destino. Mira, fueron el 37% de los votos que se presentaron, o sea, no estamos hablando del 37% de los 35,000 maestros, sino el 37% de los 22,000 que participaron. Fueron 8,000 votos, si son 35,000 y 8,000, ciérralo a 9,000 votos, de 9,000 personas hicieron que el resto estén gobernadas por algo que por el cual no votaron, ya sea porque se abstuvieron o porque votaron por la pasividad, pues. Ajá, entonces una la minoría no participación va a gobernar a una mayoría, a gobernar, a dirigir, a representar, a como se le llama. Hay que darle 100 días, ¿no? 100 días, no sé si tengas ya la fecha de cuándo asume el cargo. Ya lo asumió el sábado pasado. ¿El sábado es el sábado? Uh-huh. Ah, ok. Bueno, pues vamos a ver, ya
está corriendo el tiempo para que empiece a dar los resultados. Habrá que revisar las promesas que hizo y su plan de trabajo para ver si realmente la educación va a mejorar, porque sí tenemos muchos problemas en la educación, ¿no? Pero ellos no piensan en la educación, Evaristo. Primero es un gremio. Piensan en los derechos del gremio, pero más que nada piensan en los derechos allí hasta no escritos de los que manejan ese gremio. No piensan en la educación. Pues hay que recomendarles que la incluyan, aunque sea en el punto 20, ¿no? Porque pues ellos son, como lo has dicho, los formadores, y ellos mismos lo dicen, somos quienes educan a toda la niñez de este estado de Morelos. Así es que pues que también sea importante esa parte, porque si andamos mal, ya sabe que cuando se hizo esta evaluación de que matemáticas, español eran las materias que que el alumno sí leía, pero no comprendía. Entonces, tenemos ahí varios pendientes. La prueba PISA por ahí anda. También. Y pues bueno, alumnos como esos son los que salieron y ahorita difícilmente pueden llevar una carrera profesional o estudiarla, porque tienen un montón de vacíos en sus conocimientos básicos. Sí, errores de ortografía, confunden la revolución con la independencia. Qué situación. Bueno, por favor, maestros, consideren la educación. Y bueno, para eso son las juntas, ¿no? Técnicas de cada fin de mes. Pues sí, o no sé, pero se supone. Hay que hacerlas efectivas. Gracias, Oscar. Gracias a ti y a Cadena Sur.